Entonces, les comparto un momentito la pantalla y les voy a llevar a un programa. Este no es el AutoCAD. Quiero que quede bien marcado eso. Esto que estamos viendo en pantalla no es AutoCAD. Es un software que también es parte de los softwares que tiene Autodesk, pero este se llama Fusion 360. Pero he ingresado a este software porque nos va a permitir conocer algunas cositas. Entonces, bueno, yo tengo aquí esta figurita. Le voy a quitar un momentito la visibilidad de cómo se ve en este momento y le voy a poner así. Entonces, tenemos esta figura. ¿Está bien? Es una figurita con algunos contornos rectos, otros contornos circulares, tiene un agujero por la mitad, la base es bastante plana con el mismo agujero, a ambos lados tiene esas muescas, ¿no es cierto? Esas ranuras como tipo cuadradas, ¿no es cierto? Y hacia acá tiene como que unas gradientes con un surco central y bueno, más o menos así, ¿no es cierto? Ya. Eh, Le voy a quitar a esta figurita su coloración, por así decirlo, y le vamos a ver solamente con sus contornos, es decir, con sus líneas. ¿Está bien? Entonces, le vamos a poner aquí y ahí le tenemos a la misma figurita con sus contornos, con sus líneas, y alcanzamos a ver que se dibujan unas líneas entrecortadas que son las aristas ocultas. Cuando decimos aristas ocultas, son aristas que no se ven en realidad, porque en la realidad, si ese objeto lo tuviéramos en físico y fuera de un material sólido, no pudiéramos ver esas líneas que se ven entrecortadas, solo veríamos las líneas que se ven en color negro y se les ve completas. Bueno, resulta, estimados estudiantes, que todo objeto, absolutamente todo objeto que ustedes se puedan imaginar, se lo puede representar, ¿no es cierto?, de tal manera que nosotros veamos sus distintos planos de representación y en cada plano vamos a ver un perfil distinto de este objeto. Entonces, vamos a imaginarnos que yo me ubico frente con frente al objeto, ¿no es cierto? Si yo me ubicase frente con frente al objeto de tal manera que no existe un ángulo de desfasamiento entre mi visualización y el objeto, yo lo que vería fuera esto. Eso es lo que yo vería del objeto, ¿no es cierto? Entonces ahí veo la parte frontal del mismo, ¿no es cierto? Y veo que por ahí aparecen todavía esas líneas entrecortadas. Bueno, esas líneas entrecortadas son las líneas no visibles de ese objeto. Pero yo estoy viendo todas las caras o todas las superficies que están totalmente paralelas a mí. ¿Está bien? Si yo luego, hagámonos a la idea que estamos frente a frente con esto, y luego camino y me oriento hacia el lateral del objeto, ¿no es cierto?, hacia la parte del costado, lo que yo vería fuera esto, ¿verdad? Esto fuera lo que yo vería si es que me pongo de costado con este objeto, ¿no es cierto? Aquí no logro ver estas líneas entrecortadas, ¿no es cierto? No las logro ver. Eh, pero sí veo toda esta forma, ¿no es cierto?, que tiene el objeto. Aquí está estos surcos centrales. Lo que aquí no se ve y se debería apreciar, déjenme ver si es que falta activar alguna, si falta activar alguna opción, veamos. Ya, ahí está un poquito mejor. Pero bueno, como no es justamente un programa este de representación, como puede llegar a ser el AutoCAD, aquí no me muestra, por ejemplo, el agujero ese pasante que teníamos, pero bueno, creo que eh, aquí está bastante claro, ¿no es cierto? Entonces, esto yo vería si me pongo de costado con el objeto, recuerden, y esto vería si me pongo frente con frente con el objeto. Y si es que yo de alguna manera pudiera ver al objeto directamente desde arriba, ¿no es cierto? Totalmente paralelo al objeto, directamente desde arriba, lo que yo vería fuera esto, ¿no es cierto? Yo vería esto de aquí, ¿verdad?
Entonces, esto que estamos viendo, estimados estudiantes, son los planos de representación de un objeto. ¿Está bien? ¿Cómo se obtienen los planos de representación de un objeto? Ya vamos a ver, pero necesito que se imaginen, no sé si alcanzan a ver acá en esta parte de la esquina, déjenme les hago una ayuda visual aquí. Si ustedes se fijan acá en la esquina, ¿no es cierto? En este cubito que yo tengo acá, este cubo, ¿no es cierto? Háganse la idea que es como una caja, ¿no es cierto? Y imaginémonos por un instante que dentro de este cubo está este objeto, ¿no es cierto? Y en cada una de las caras del cubo se va como que a dibujar la parte que es paralela a dicha cara, ¿no es cierto? Entonces, aquí no tengo la posibilidad de hacer zoom, pero si ustedes alcanzan a leer, justo aquí dice front, de frontal, ¿no es cierto? Es la traducción al español de la palabra front, que quiere decir frontal. Entonces, si yo le doy clic a ese front, me va a mostrar la vista frontal de este objeto, cómo ha sido concebido. Por eso es que yo pongo esto y es esto lo que veo, ¿no es cierto? Regresemos un momentito. Ahora, si se fijan por acá, ¿no es cierto? Por aquí dice right, que en inglés es derecha. O sea que ese sería el perfil derecho, ¿no es cierto? La cara derecha del cubo. Y si asimismo yo doy un clic aquí, me va a mostrar ese perfil derecho del objeto, ¿no es cierto? Muy bien. Regreso. Ahora, si es que ustedes alcanzan a ver desde acá arriba, a ver, aquí está la opción. Acá dice top, ¿no es cierto? Que en inglés es la palabra para superior. O sea que si yo doy clic ahí, voy a ver la cara superior de este cubo, la cual tiene dibujada esta visualización del objeto. Entonces, si yo voy rotando por las distintas caras, ¿no es cierto? Aquí de nuevo estoy en la frontal, ahora voy a la izquierda veo algo muy similar de lo que veía a la derecha, esto porque la figura es simétrica, es decir, si yo le divido por la mitad, quedan dos figuras bastante parecidas, ¿no es cierto? Si yo me voy a la parte de atrás, veo algo muy parecido a lo que veía en el frontal, ¿no es cierto? Y si me voy a la parte de abajo, veo esto. Ahí sí veo el agujero con un horror de líneas entrecortadas que son aristas ocultas que no podía ver antes, ¿no es cierto? Bueno, cada cara de este cubo tiene dibujado las superficies que son paralelas a dicha cara. Estas caras del cubo, estimados estudiantes, tienen un nombre, ¿no es cierto? Entonces, si yo apunto en este momento a la que hipotéticamente sería la cara frontal, ¿verdad? Vamos a ver la cara frontal, que sería esta, es todo esto que yo estoy viendo, ¿no es cierto? Cuando yo le ponía aquí front, yo veía todas estas caras, ¿no es cierto? Paralelas. Y las que no veía porque están tapadas, las veía como aristas ocultas. Bueno, todo lo que está de ese lado, ¿no es cierto? Esto adquiere el nombre de vista frontal o también se le conoce como el alzado. ¿Está bien? Como el alzado. O algunos también incluso le denominan vista principal. Obtiene varios nombres, va a depender un poco de la bibliografía a la cual nos estemos remitiendo, pero yo me quedaría bastante contento si les reconocemos como vista frontal o alzado. Luego, vamos a hacer con otro color. Si nosotros tuviéramos por acá la vista esta que decía a la izquierda, ¿no es cierto? Todo lo que veíamos era esta superficie grande de aquí, ¿no es cierto? Toda esta superficie grande que se dibujaba hacia acá. Bueno, esta superficie grande, ¿no es cierto? También tiene un nombre. Esta se conoce como vista lateral. En este caso, tendría que ser vista lateral derecha, ¿no es cierto? Porque nosotros vimos que en el cubito ese de ahí, a la derecha se veía esto.
¿no es cierto? Vista lateral. No le voy a poner el nombre derecho, solo le voy a poner como vista lateral en genérico, ¿no es cierto? O también se le conoce como el perfil. ¿Está bien? Y de la misma manera, no le voy a dar nombre propio, decir perfil derecho, perfil izquierdo, porque va a depender de cómo a la larga terminemos viendo este objeto. ¿Está bien? Entonces, bueno, ya sabemos que el uno se llama vista frontal o de alzado, que el otro se llama vista lateral o de perfil. Y por último, voy a hacer un poquito de zoom por acá. Alejémonos un poquito de la pantalla y centrémonos bien. Todo lo que yo vea, cambiemos así mismo de color, desde arriba, ¿no es cierto? Totalmente desde arriba, como cuando pusimos top, ¿no es cierto? Todo lo que yo veo desde arriba, también adquiere un nombre. El nombre que adquiere esto es vista superior. Y también se le conoce como planta, ¿no es cierto? Como planta. ¿Está bien? Listo. Entonces, todos los objetos, ¿no es cierto? Todos, absolutamente todos los que yo me pueda imaginar, me los puedo imaginar dentro de un cubo. Y dentro de este cubo, las distintas caras del cubo, ¿no es cierto?, van a representarme, van a mostrar un gráfico de el objeto en dicha cara de todas las superficies paralelas a esa cara. Entonces, borremos un ratito lo que tenemos en pantalla y vamos viéndole a cada una de estas tres frente con frente. ¿Está bien? Entonces, a ver, decía que la que se ve de frente, ¿no es cierto?, como aquí dice front, que la que se ve de frente era la vista de alzado. Vamos a ver la vista de alzado de este objeto. Ahí está. Esa es la vista de alzado, ¿no es cierto? Hagamos un poquito de zoom. Entonces, esta decíamos que es el alzado. O vista frontal, ¿no es cierto? Ya. La vista frontal, uno la puede escoger, uno puede decidir qué cara del objeto va a pertenecer al alzado o a la vista frontal. Pero siempre se recomienda, perdón, que esta vista sea la que mejor describa al objeto. Por ejemplo, yo pienso que aquí quizás esta no es la mejor vista para que sea la vista de alzado, pero bueno, si es que en algún momento voy a empezar a representar una figura en las caras de un cubo, como lo que estamos haciendo ahora, yo me encargaré de que la vista más expresiva, la que más detalles me muestre, la que más elementos técnicos, elementos geométricos me muestre, esa voy a escoger como vista de alzado. Ese debería ser el criterio para escoger una vista de alzado. Ahora, vamos a verle a la otra. La otra decía que se llamaba perfil. Vamos a ver el perfil. Listo. Ahí está la vista de perfil. Esta decíamos que iba a ser el perfil, ¿no es cierto? El perfil o vista lateral, ¿no es cierto? Entonces, el perfil naturalmente va a depender de cuál nosotros hayamos escogido como alzado. Si yo hubiera escogido de alzado otra cara del objeto desde otro punto de vista, el perfil hubiese cambiado, hubiese sido otro, ¿no es cierto? Muy bien. Y por último también decíamos que teníamos una vista desde arriba, ¿verdad? Regresemos un ratito a nuestra vista frontal o de alzado y también decíamos que teníamos esta. Y esta decíamos que era la vista de planta, ¿no es cierto? Esta era la planta del objeto o vista superior. ¿Está bien? También esta depende de cuál hayamos escogido nosotros como vista de alzado. Entonces, esto, muchachos, se puede realizar de tal manera que nosotros tendríamos una representación, se le llama representación diédrica de un objeto. ¿Por qué diédrica? Porque todo nace de contemplar o de asumir al objeto dentro de un cubo, ¿no es cierto?
como el cubito que yo les estaba mostrando por acá. Y en esta representación diédrica, yo puedo representar cualquier figura y en base a esos planos de esas figuras, porque les digo planos, porque si ustedes se fijan en todos estos dibujos, cuando vemos la vista de alzado, la vista de perfil, la vista superior o de planta, son dibujos en dos dimensiones, ¿no es cierto? Largo y ancho, o X, Y, como ustedes le quieran llamar. Entonces, por eso son planos de representación de una figura, y con estos planos de representación de una figura yo puedo entender cualquier objeto que quiera diseñar. ¿Está bien? Entonces, haciendo este preámbulo en este programa que hemos utilizado aquí, quiero pasar a entregarles una información ya un poquito más teórica. Entonces, ustedes están viendo en pantalla una página web, la misma que yo les voy a subir el link en el EVA, posterior a la finalización de la clase. Y aquí describe que existen 3 vistas de las cuales nosotros nos podemos valer para representar un objeto. Entonces aquí dice, como ya sabemos, las 3 vistas de un objeto, en realidad hay más, ¿no es cierto? Hay 6, pero las 3 que estuvimos viendo hace unos instantes son estas: el alzado, la planta y el perfil, ¿no es cierto? Ahora, esto, como les decía, se puede hacer de algunas formas. Y entre esas formas está la posibilidad de escoger un sistema de representación. Dice, resulta que hay 2 sistemas para representar a estos objetos, ¿no es cierto? En sus distintas vistas. O sea, puedo hacer el alzado, la planta y el perfil, pero en 2 distintos sistemas. El uno es el sistema europeo y el otro es el sistema americano. ¿Correcto? Bueno, dice, vamos a ver las diferencias, pero antes se denominan las vistas principales de un objeto a las proyecciones ortogonales, ya voy a aclarar qué es esto, perpendiculares del mismo sobre 6 planos dispuestos en forma de cubo. Es una explicación adicional a lo que ya venimos diciendo. Proyectar ortogonalmente una figura quiere decir que por cada vértice de la figura yo me imagino hacer pasar un haz de luz que se calca o se proyecta en un plano. ¿Qué plano? El plano de alzado, el plano de planta y el plano de perfil. Y me permite obtener las vistas de dicha figura. ¿Está bien? Entonces, vamos bien. Dice, las vistas principales de un objeto, a ver, se pueden definir las vistas como las proyecciones ortogonales de un objeto según las distintas direcciones desde donde se mire. Si situamos un observador según las 6 direcciones indicadas por las flechas, obtendríamos las 6 vistas posibles de un objeto. Entonces, en este elemento que nos muestra, ahí tenemos todas las vistas. Dice que la vista A, o sea, viéndole desde la flechita donde está la letra A, va a ser la vista de frente, o vista de alzado, o vista principal, o como los varios nombres que va adquiriendo, ¿no es cierto? La vista B, es decir, mirar al objeto totalmente desde arriba, es la vista superior o de planta. La vista C es la vista derecha o lateral derecho, o también se le puede denominar perfil derecho. La vista D es la vista izquierda o lateral izquierda o perfil izquierdo. La vista E, ¿no es cierto? Alcancen a ver a la E que está ahí por debajo, es la vista inferior, o también se le conoce como planta inferior. Desde arriba es la vista superior o vista de planta, y desde abajo es la vista inferior o planta inferior. Y la vista F, que es la que está opuesta a la A, o sea, la que está por detrás, es la vista posterior, y algunas literaturas también le denominan alzado posterior. Entonces, hay vista de alzado o vista frontal, y hay vista posterior o alzado posterior, ¿no es cierto? Aquí están las 6 vistas entonces. Profe, no se ve eso. ¿No están viendo ahorita esto de aquí? A ver, déjenme ver. No, lo que está leyendo, no, profe. Ah, tienen toda la razón. Ahí estamos. Ahora me imagino ya lo pueden visualizar, ¿verdad? Sí, ahí está bien, profe. Ya, muy bien.
A ver, para no tener este problema, pongamos ahí. Listo. Entonces, ahí están las 6 vistas de un objeto. Ahora que ya las están viendo, ahí está la A, la B, la C, la D, la E y la F en esta figurita donde han coloreado con verde, con azul, amarillo y rojo las distintas caras de este objeto, ¿no es cierto? Entonces, estas, como les decía, subamos un poquito porque entonces no vieron antes esto de acá, son las vistas de un objeto, ¿no es cierto? De las cuales, de todas estas 6 vistas, las principales vistas son estas 3. La vista de alzado, la vista de planta y la vista de perfil. Y también les decía que hay 2 sistemas para representar esta vista de alzado, esta vista de planta y esta vista de perfil. El europeo, ¿no es cierto? Y el americano. Muy bien. Entonces, observando este objeto, de aquí podemos ver que tiene 6 vistas, pero hay 3 que son las principales, ¿no es cierto? En este ejemplo que tenemos aquí, las principales son A, ¿no es cierto? Porque es la vista de alzado o de frente o la vista frontal. También la B, porque sería la vista de planta o vista superior. Y bien podría ser, y cambiemos de color para hacer esa reflexión, bien podría ser la tercera más importante, o la C o la D. Es decir, un perfil. ¿Cuál será el mejor? ¿El perfil izquierdo o el perfil derecho? En realidad no hay uno mejor, sino va a depender del sistema que escojamos. ¿Cuáles eran esos sistemas? Bueno, decíamos que había un europeo y un americano. Vamos a ver entonces qué son estos sistemas. Nos dicen, existen 2 variantes para proyectar estas vistas en un plano. El método de proyección del primer diedro, o también denominado europeo, y ese es el nombre que nosotros vamos a utilizar, es decir, sistema europeo, o el método de proyección del tercer diedro, también denominado americano. ¿Qué nos dice de esto? Dicen, ambos métodos, el objeto se supone dispuesto dentro de un cubo, sobre cuyas 6 caras se realizarán las correspondientes proyecciones ortogonales del mismo. Recuerden que proyectar ortogonalmente un objeto es simplemente calcar las superficies paralelas del objeto al plano en donde estamos representando. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un sistema y el otro? La diferencia estriba en que mientras en el sistema europeo el objeto se encuentra entre el observador y el plano de proyección, en el sistema americano es el plano de proyección el que se encuentra entre el observador y el objeto. Entonces, eso visto visualmente lo tenemos acá. El objeto se encuentra entre el observador y el plano, ¿no es cierto? Por lo tanto, este es el sistema europeo. Vamos a ver dónde están los elementos que está denominando aquí, a ver si es cierto. Entonces dice, los objetos se encuentran entre el observador y el plano. Entonces, a ver, aquí tenemos un ojito, ¿no es cierto? Que le estoy poniendo ahí con rojo, que es el observador. Y el observador está viendo frente con frente a él el objeto, ¿no es cierto? Aquí está el objeto. Y posterior o detrás de eso está este plano que se llama A, que es la vista frontal del objeto, ¿no es cierto? Entonces, en esta consecución, digamos que tenemos esta secuencia, ¿no es cierto? Yo observo el objeto y detrás del objeto voy como que calcando lo que en el plano, lo que observo, ¿no es cierto? Eso es el sistema europeo. Ahora veamos la diferencia con el sistema americano. Aquí está la diferencia con el sistema americano. Yo acá me coloco frente con frente a un plano, ¿no es cierto? Y detrás de este plano está el objeto, ¿no es cierto? Entonces la consecución de esta secuencia es igual a esta de aquí. Pero aquí yo primero tengo el plano antes que el objeto y en el americano era al revés. Yo tengo el plano detrás del objeto, ¿no es cierto? Entonces, cuando yo proyecto
el objeto o la vista de un objeto por detrás, es decir, coloco el plano de representación por detrás del objeto, estoy realizando un sistema europeo. Y cuando yo coloco al plano por delante del objeto, estoy realizando un sistema americano. En este punto, me gustaría decirles que no se inquieten mucho si es que esto se escucha muy, ¿cómo podríamos decirlo? Medio ambiguo, medio abstracto. No se preocupen. Lo interesante es que dejemos sentadas las bases teóricas, ¿no es cierto? Las bases teóricas hasta el momento, me voy a permitir hablar desde frente, son las siguientes. Todo objeto puede ser representado desde un cubo, ¿no es cierto? O sea, imaginándonos al objeto dentro de un cubo. Ese tipo de representación se conoce como representación diédrica. Perfecto, eso queda claro. Ahora, cada plano del interior de este cubo recibe un respectivo nombre. Yo escojo la vista más rimbombante, la que más detalles tenga, y a esa le denomino vista de alzado, ¿no es cierto? Apenas denomine esa vista de alzado, las que estén a los costados de esta serán los perfiles, la que esté por encima será la planta y la que esté por debajo será la vista inferior. Y de todas estas 6, las 3 principales son el alzado, el perfil y la planta. ¿Está bien? Ahora, aquí viene la parte quizás un poquito más, no difícil de entender, pero que suele generar la mayor confusión. La representación siempre se va a hacer de esta manera. Entonces, fíjense, ahí tenemos un cubo en el cual se está desarmando, ¿no es cierto? Para ver la representación en sistema europeo, y acá también se está desarmando para ver la representación en sistema americano, ¿no es cierto? Y a la larga, si comparamos ambas, vemos lo siguiente. Vamos a notar que en el sistema europeo, la vista frontal, que es la que tenemos aquí, déjenme utilizar una mejor herramienta que esta, aquí. La vista frontal que tenemos aquí, que le estoy medio que subrayando con rojo, es la misma que tengo en el sistema americano. O sea, entre los dos sistemas, cuando yo escojo una vista como frontal, va a ser la misma para los dos sistemas. No va a cambiar. ¿Correcto? Y como esto es igual, automáticamente la vista posterior, ¿no es cierto? Es decir, la opuesta a la frontal tampoco cambia. Es exactamente la misma. Fíjense que es exactamente la misma. Donde sí va a cambiar es en el perfil y en las plantas. Mientras que en el sistema europeo, hacia el lado derecho del objeto, yo tengo el perfil izquierdo, ¿no es cierto? El perfil izquierdo. Ese perfil izquierdo en el sistema americano se mantiene hacia la izquierda. ¿Correcto? O sea, cambian de posición, se invierte su posición. Ahora bien, el perfil derecho, que en el sistema europeo está hacia la izquierda, en el sistema americano se mantiene el perfil derecho en la derecha. ¿No es cierto? ¿Qué más? En el sistema europeo, la vista de planta está por debajo del alzado. Y en el sistema americano, la vista de planta está por encima del alzado. ¿Está bien? Y finalmente, ¿no es cierto? La última que nos queda por ahí es la vista inferior o planta inferior, que en el sistema europeo está por arriba y en el sistema americano está por debajo. Entonces, hagamos un recuento rapidito. La vista frontal de un objeto es la misma en un sistema europeo y en un sistema americano. Luego, cuando yo voy a representar el perfil en un sistema europeo, tengo que utilizar el perfil izquierdo, pero ese perfil izquierdo lo coloco al lado derecho del alzado. Estoy hablando del sistema europeo. Repito esta última parte. Si yo hago el alzado en sistema europeo, el perfil tiene que ser el perfil izquierdo, pero representado
a la derecha del objeto. Y por último, yo represento la planta o la vista superior y la pongo por debajo del objeto, ¿no es cierto? Entonces, en un sistema europeo, las vistas principales prácticamente se hacen en esta disposición. Les voy a mostrar por acá. Es decir, coloco el alzado y a la derecha del alzado coloco el perfil izquierdo y por debajo del alzado coloco la planta. Ahora vamos al sistema americano. Escojo el alzado y el perfil que voy a utilizar es el derecho, pero que se coloca a la derecha, ¿no es cierto? Y la planta, la vista superior, la coloco por arriba del alzado. O sea que la disposición en un sistema americano es esta de aquí. Se colocan estas tres vistas, las que están con esas flechitas azules. Esas son las tres vistas principales de un objeto. Y de esa manera deben ir colocadas en nuestros planos de representación. Siempre el perfil, ojo con esto, porque esto es algo que lamentablemente siempre a algún estudiante se le pasa por alto. Siempre se coloca el perfil al lado derecho del alzado. Solo que en el sistema europeo, dicho perfil es el perfil izquierdo. Y en el sistema americano, dicho perfil es el perfil derecho. En el sistema europeo, la planta siempre se coloca por debajo del alzado. Siempre. En el sistema americano, la planta siempre se coloca por arriba del objeto. ¿Está bien? Entonces, eso, muchachos, es la información en cuanto a los sistemas de representación. Vamos, aprovechando que nos quedan unos pocos minutos más, les voy a llevar nuevamente al programita que estábamos viendo. Me imagino ahorita lo están viendo en pantalla. Y yo voy a pasar a hacer la representación diédrica de este objeto como si estuviera trabajando en el AutoCAD, ¿no es cierto? Entonces me voy a ir acá, ¿no es cierto? Ahí está compartida la pantalla, profe. Seguimos en el mismo gráfico. Sí, en este momento deberían estar viendo ese gráfico sombreado en azul. ¿Están viendo eso? No, profe. A ver. Ahora sí, ¿verdad? Ahora Ya. sí. Ya, muy bien. Entonces les decía, vamos a llevar este mismo objeto que estábamos viendo y le vamos a llevar a representarlo diédricamente, ¿no es cierto? Entonces vamos a ver primero que nada cuál nos pone como vista de alzado, ¿no es cierto? A ver, yo no quiero esta como vista de alzado, quiero, para que se entienda un poquito mejor, quiero esta como vista de alzado. Yo pienso que esta describe mejor al objeto que estábamos previamente visualizándolo. Entonces, muy bien. Ahí voy a poner mi vista de alzado que va a ser este, ¿no es cierto? Y ahí está. ¿Correcto? Esta es mi vista de alzado. ¿Qué quieren hacer? ¿Quieren hacer un sistema europeo o americano? Ustedes mismos digan. A ver, escojamos. Un europeo, profe. Ya, muy bien. José Luis nos dice, hagamos primero un europeo. Perfecto. Entonces, vamos a colocar nuestro objeto. A ver, perdón. Vamos a moverle un poquito por aquí. A ver. Movámosle un ratito. Pongámosle por aquí, porque vamos a hacer europeo, ¿no es cierto? Listo. Entonces, si voy a hacer el sistema europeo, yo necesito sacar el perfil de este objeto. Entonces, el perfil de este objeto va a ser el lado izquierdo del objeto, pero representado hacia la derecha. Y la planta del objeto va a ir representada hacia abajo. ¿Correcto? Fíjense, ahí está. Entonces, siendo este de aquí el alzado, yo he puesto el perfil izquierdo hacia la derecha. Esto porque estamos haciendo un sistema europeo. Y he puesto la vista superior o de planta por debajo del objeto. ¿No es cierto? Ahora bien, quiero que noten algo.
Y esto es algo que tenemos que tener muy en cuenta cuando nosotros hagamos esto en AutoCAD. Ahorita no estamos en AutoCAD, pero esto mismo vamos a hacer en AutoCAD. No es nada difícil. Siempre tiene que haber correlación entre las figuras. ¿Qué quiere decir correlación? Es decir, la línea de la base del objeto tiene que estar totalmente alineada con la base del perfil, ¿correcto? La extensión o el ancho total del alzado tiene que coincidir perfectamente con el ancho de la planta. ¿Para qué? Para que cada uno de esos trazos, para que cada una de esas líneas se vayan compenetrando, digamos así, se vayan alineando con sus respectivas vistas laterales y de planta, para que exista como que justamente un alineamiento de estas figuras y se puede entender qué es lo que estamos viendo ahí, ¿correcto? Entonces, si yo les dijera en algún momento, muchachos, el objeto que estábamos viendo antes, ¿no es cierto? Este objeto de aquí quiero que vayan a las casas o quiero que ahorita en la clase hagan una representación diédrica en sistema europeo, lo que ustedes deberían obtener es esto. Y si a alguien todavía le queda la duda, ¿y por qué algunas líneas son completas y otras son entrecortadas? Bueno, estas líneas entrecortadas también son paralelas al plano que estamos representando, solo que no se ven. Entonces, yo les tengo que igual representar, pero les tengo que representar con esta línea entrecortada que cuando veíamos la normalización decía que eran las líneas ocultas, ¿no es cierto? Mientras que las líneas que sí se ven eran las líneas principales. No sé si les queda en este momento alguna duda medio contundente respecto a este tema o está claro. No quisiera que en este momento se sientan con mucha ambigüedad, porque esto es una primera introducción a este tema. Ya haremos muchas más prácticas, ejercicios de manera didáctica en el mismo AutoCAD para que ustedes puedan ver justamente esto. Pero quisiera que en esencia sientan lo que estamos diciendo. Ahora, si todo lo que hemos dicho a alguien no le quedó para nada claro, me gustaría que lo consulten ahora y de esa manera podemos a lo mejor dar alguna explicación adicional y quedaría totalmente entendido. Profe, una consulta. Sí, ¿Cuánto Alex. debería quedar de espacio de vista a vista? A ver, el espacio de vista a vista, Alex, normalmente es importante que dejemos el mismo espacio, pero no hay un espacio específico. O Ah, sea, ya. puede quedar distanciado, me invento, 20 milímetros, como puede quedar distanciado 40 milímetros, ¿no es cierto? Ya. Ahora, Todo ese espacio debe ser para cada vista, ¿verdad? eso El le iba a mismo decir. espacio. Ahora, si Ujú. dejamos 40 milímetros entre el alzado y el perfil, también tenemos que dejar los 40 milímetros entre el alzado y la planta. Profe, según lo que estoy entendiendo en este método europeo, si nosotros colocamos, digamos, la pieza físicamente en una hoja de papel, le giramos para abajo, esa sería la vista que iría abajo, ¿verdad? Igual Perfecto, también le exacto. giramos a la derecha, esa sería la vista que se va a la derecha en el sistema Exactamente, europeo. Alexa. Exactamente, Alex. Es más, hagamos lo que usted justamente describe. Lo que el compañero dice, a ver, si yo tengo a la figura así y yo le viro hacia abajo, así obtengo la vista superior, ¿no es cierto? La vista de planta. Voy a tratar de regresar al objeto tal cual estaba. Y si yo le tengo al objeto así y le giro para acá, para la izquierda, pero me coloco hacia la derecha, tengo el perfil, ¿no es cierto? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia con el sistema americano? Que si este es el alzado, ¿no es cierto? Yo me coloco hacia arriba, ¿no es cierto? Siendo este el alzado, vengo y doblo la pieza así, pero le pongo esta parte de aquí, esta planta, pongo hacia arriba del alzado, ¿no es cierto? Y en el lado derecho que tengo que colocar el perfil, en vez de virarle así como era en el sistema europeo, que tenía que poner el perfil izquierdo, aquí pongo nomás el perfil derecho mirando la pieza así. ¿Está bien? Aquí, bueno, se me mueve anómalamente porque tengo que hacerle con el cursor,
pero ustedes entenderían que, a ver, en un sistema de representación europeo, lo que yo tengo que ver de perfil es esto. Vean cómo gira la pieza. Yo sé que gira rápido, pero traten de estar atentos con eso. Este es el alzado, estoy representando con sistema europeo. Para colocar el perfil hacia la derecha, la pieza gira así. En cambio, en un sistema americano, si es que tengo esta la pieza y voy a hacer el perfil que tiene que estar hacia la derecha, la pieza gira así. ¿No es cierto? En europeo gira así, en americano gira así. Pero en los dos sistemas el perfil va hacia la derecha. Y en el sistema americano, ¿no es cierto? Yo sí roto la pieza de esta manera, pero esta vista la coloco por encima del alzado. ¿Correcto? Mientras que en el sistema europeo, también roto la pieza así, pero esta vista coloco por debajo. No sé si con esta breve explicación adicional queda aún más comprendido o a alguien todavía le queda alguna duda. Ojo que esto, les soy muy honesto, al inicio parece un verdadero trabalenguas, ¿no es cierto? Viro así, pongo la derecha a la izquierda, luego la derecha hacia la derecha, suena como algo que está justamente hecho para confundir, pero no es así, es cuestión de centrarnos en la cátedra, centrarnos en la materia, ya iremos haciendo poco a poco y van a ver que luego resulta muy clarito lo que estamos sugiriendo y pidiendo. Pero me quiero quedar, y eso les quiero transmitir, quiero que quede entendida la concepción general. ¿Cuál es la concepción general? Que a todo objeto se le podría poner en un hipotético cubo donde se representan sus distintas vistas y esas representaciones describen el objeto. Yo no necesitaría, a ver, les voy a hablar más morochamente aún. Cuando yo mando un diseño a reproducir, a producirlo, ¿no es cierto? Yo tranquilamente puedo mandar los planos de la representación diédrica. Y si mando a algún taller, a alguna, no sé, algún tornero, algún carpintero, lo que ustedes se quieran imaginar, que conozca de esto, con esos planos, con esos 3 planos, les puede hacer el objeto que ustedes quieran. Si es que es una figura como la que vimos, él les hace exactamente la figura. Si es que ustedes mandan una mesa, una silla, les hacen exactamente la silla o la mesa, ¿no es cierto? Sin la necesidad de que ustedes les muestre el dibujo tridimensional. Eso hace la representación diédrica. Por eso es su utilidad. Y por eso se manejan estos criterios que son universales para que la misma información que usted quiere transmitir o que la está diseñando aquí pueda ser totalmente comprendida en Europa, en África, en Asia, en Norteamérica, en Oceanía, donde sea que usted necesita producir, ¿no es cierto? Y a su vez desde allá también hacia acá. Puede ser que, me invento, acá seamos uno de los pocos países que todavía maneja la creación de piezas en cerámica, supongamos. Entonces, desde Europa me dicen, vea, yo he diseñado esta taza, quiero que usted la reproduzca, le mando los planos de representación. ¡Pam! Me llegan 3 dibujitos. El uno es el alzado, el otro es el perfil y el otro es la planta. Si yo las observo y digo, ah, ya, perfecto, esto a la larga va a terminar siendo así. ¿Está bien? Para eso sirve, ¿correcto? Entonces, nosotros vamos a aprender a hacer planos de representación de figuras. Empezaremos con figuras sencillitas e iremos subiendo el grado de dificultad hasta hacer piezas relativamente complejas, ¿no es cierto? Digo relativamente porque en realidad jamás termina siendo a un nivel de dificultad que ya no se lo pueda hacer. ¿Alguna duda adicional? Disculpe, profe, entonces, para representar un dibujo, digamos, para la presentación de un dibujo técnico en sí, debería presentarse, digamos, la vista principal, que sería te dijo primero, que sería del tamaño, de dimensiones más, de escala más grande, y las otras dos vistas sería en escala pequeña. No, no, Juan. Ahí, en eso, la verdad, no sé si no me expresé bien en algún momento, pero no. Todo se representa en los mismos tamaños, ¿no es cierto? Ahora, si usted empieza representando un dibujo en escala de reducción, todas las vistas van a tener que estar en escala de reducción. Si usted empieza representando un objeto en escala de ampliación, todas las vistas van a estar en escala de ampliación y en la misma escala de ampliación además.
No se debería jamás representar el alzado, yo que sé, en tamaño real y el perfil más chiquitita y la planta más grandotota, porque ya no se correlaciona, ¿no es cierto? Recuerden que decíamos que tiene que haber perfecta coincidencia entre las vistas, es decir, la vista de alzado, por ejemplo, con el perfil, deben compartir la misma altura. No puede la una ser más alta que la otra, porque eso querría implícitamente decir que el perfil no corresponde al alzado. Por otro lado, la vista de perfil y la vista de planta deben mostrar la misma profundidad. No puede la una ser más profunda o más gorda, entre comillas, que la otra, porque si no, no sería el mismo objeto. Eso a lo mejor, Juan, nos va a quedar más claro cuando nosotros mismos elaboremos las vistas y no las veamos como las estamos viendo ahorita didácticamente en estos programas que hemos expuesto. Gracias, profe. Una Listo. consulta, profe. Claro, Alex, díganos. Si, por ejemplo, usted nos da una pieza para la vista frontal, ¿nosotros escogeríamos la vista frontal o debería ser estandarizado, digamos, si escogemos nosotros la vista más grande o digamos que se pueda representar mejor? A ver, Alex, el criterio técnico para escoger la vista frontal es escoja la vista más representativa. Entonces, tratemos de pensar en algo muy palpable para nosotros. Cuando ustedes imaginan el mall del río, ¿qué se les viene a las mentes? Para mí, les comparto lo que para mí se me viene a la mente. Se me viene a la mente lo que yo veo del mall desde la calle que baja de la autopista, ¿no es cierto? Es decir, veo el parqueadero, veo la parte del patio de comidas, al fondo veo esa especie de pirámide en vidrio, ¿no es cierto? Yo no creo que ninguno de ustedes cuando les diga Mall del Río se imaginen al Mall del Río viéndole desde arriba, porque posiblemente nunca hemos estado por encima del Mall del Río, ¿no es cierto? Ni siquiera sabemos cómo se ve desde arriba. Entonces, yo entiendo que la vista más representativa de un objeto es en donde más claro veo lo que el objeto es, ¿no es cierto? Verá, yo tengo aquí a la mano un libro, ¿no es cierto? Entonces, si yo le muestro esto así, usted dice, ah, bueno, eso es la cara de un libro. Pero si a lo mejor yo le muestro esto así, usted no sabe muy bien qué es eso, ¿no es cierto? O sea, podría ser varias cosas, podría ser un libretero, podría ser un cuaderno, pero no va a estar con mucha claridad, ¿no es cierto? Entonces, a mi manera de pensar, la vista de alzada es la que más claro me permita saber qué es lo que la pieza es. A veces las piezas en mecánica, en producción, en lo que sea, son piezas difíciles de asumir una forma, pero resulta que viéndole desde cierto punto de vista, yo veo agujeros, veo planos inclinados, veo cambios de sección, veo ranuras, y de ahí le doy la vuelta y veo una sola cara, ¿no es cierto? Rectangular o cuadrada o lo que sea. Entonces, lógicamente, la primera sería la vista más representativa. Entonces, esa debería tomarse como vista de alzado. Ahora, respondiendo a su pregunta, ustedes escogen cuál va a ser la vista de alzado, pero basados en ese criterio. Ya, perfecto, profe, ya me quedó más claro. Listo. Gracias. Bueno, estimados estudiantes, en honor al tiempo, creo que vale la pena pausar la clase aquí. Si se quedan con alguna incertidumbre, tranquilos. Aquí no ha acabado la introducción a este tema. Le vamos a desmenuzar un poquito más, le vamos a ir trabajando en AutoCAD y quedará debidamente comprendido. Ya vamos a seguir avanzando paulatinamente, progresivamente y quedará mucho mejor comprendido.